Muy buenos días en esta preciosa mañana de día miércoles. Am, el día de hoy daré una pequeña, muy breve reseña histórica de lo que es la Biblia y cómo está formada, ojalá en los siguientes minutos. La Biblia, como la conocemos el día de hoy, está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de 39 libros y el Nuevo Testamento consta de 27 libros. Estos 66 libros están escritos por más de 40 diferentes autores. Cuando digo autores, más de 40 diferentes escritores. Um, eh, Esto es lo que se conoce como el canon de Jerusalén, las escrituras judías, lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, la primera vez que se traduce a un idioma diferente del original. En su mayoría el Antiguo Testamento está hecho en hebreo, con algunas porciones de arameo, sobre todo en el libro de Esther y de Daniel. Anyways, um, cuando durante el exilio en el año 586 antes de Cristo, el reino de Jerusalén, el reino del sur, es invadido por Babilonia, siendo liderado por medio de Nabucodonosor, y son llevados prisioneros o al exilio, como se conoce, a Babilonia por 70 años, algo que ya había sido profetizado por los profetas, sobre todo el profeta Jeremías. El reino del norte ya había sido desaparecido por parte de los asirios. Un día daré un poquito, una enseñanza de cómo es que el reino de Israel se divide en el año 700, en el año 900 más o menos. Pero anyways, hoy estoy hablando de la Biblia. Entonces, cuando están en el exilio, el pueblo de Israel, por esos 70 años, dejan de consultar las escrituras hasta cuando regresan en el tiempo de Esdras, de Nehemías, Zorobabel, todo esto. Bueno, lo que quiero es presentar cómo es que la Biblia, los 66 libros que hoy tenemos, con el paso de los años, ya para acercándose hacia la venida de Jesucristo, cosa que también había sido profetizado, vaya la redundancia, la escritura en el Antiguo Testamento habla en sombra, figura, tipo, alegoría a lo que iba a ser Jesucristo, a lo que iba a ser el Mesías, cómo el Mesías iba a nacer y cómo habría una generación que no sería pueblo israelita, pero que vendría a ser pueblo de Dios, a lo que se le llama como los gentiles, nosotros que somos gentiles. Pero siempre ha habido una autoridad. Los judíos reconocían ciertos libros como inspirados por Dios. Y por muchísimos años se venían reconociendo estos libros inspirados por Dios, que se le conoce como el Tanaj. El Tanaj incluye los 5 libros de Moisés, los profetas, los salmos, todos los libros históricos. No en el mismo orden que tenemos nosotros, pero son en realidad exactamente los mismos, ¿no? Libros, pero en diferente orden, como lo tiene la Biblia hebrea. Ahí tengo una, después la presento. Um, para el tiempo del Nuevo Testamento, del tiempo de Jesús, obviamente cada vez que leemos en el Nuevo Testamento las escrituras, como está escrito, se está refiriendo al Antiguo Testamento. En esencia, esencialmente, todo el Nuevo Testamento ha sido extraído en una gran parte del Antiguo Testamento. Hay ciertas cosas que el Antiguo Testamento no toca. Por ejemplo, la, la iglesia. La iglesia solamente la vemos en tipo, como en figura del Antiguo Testamento, como un misterio. El apóstol Pablo dice, os diré un misterio. Un misterio porque no estaba revelado abiertamente en el Antiguo Testamento, pero que ya en el Nuevo Testamento se nos abre. Entonces, mi recomendación es que lean la Biblia iniciando por el Nuevo Testamento. Cuando lees la Biblia iniciando por el Nuevo Testamento y después lees el Antiguo Testamento, tú vas a leer toda la escritura a la luz del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento, repito, habla en sombra y figura
de la persona de Jesucristo, de la obra redentora, de lo que vendría a ser. ¿Qué más diré de esto? Bueno, aproximadamente por allá por el año 400, ya cuando se cierra el canon, por así decirlo, o se establecen ya dentro de la tradición, dentro de lo que se reconoce como los libros inspirados, que son los 66 libros que conocemos el día de hoy, por allá por el año 400, son los 66 libros que conocemos, claro. En el año 1545, 1542, si no me equivoco, en respuesta a la contrarreforma o a la reforma que estaba iniciando Martín Lutero allá en Alemania en 1516 más o menos, cuando inició la reforma, que se regresaron las escrituras. Entonces hay un concilio, el concilio de Trento, donde la Iglesia Católica introduce 7 libros más para contrarrestar lo que se estaba moviendo, y esos son los 7 libros deuterocanónicos apócrifos que no tenemos en estas Biblias evangélicas, pero que están en la Biblia, por ejemplo, la Biblia latinoamericana, que es una Biblia hecha en Chile para la Iglesia, la comunidad católica, que tiene 7 libros extras. No es que se fueron quitados, sino que fueron adheridos en el año 1545 en el Concilio de Trento. Pero son libros maravillosos, son libros preciosos, yo los leo, tienen mucha cultura, tienen mucha, por ejemplo, el libro de Macabeos, primero y segundo de Macabeos, habla de la historia de la nación de Israel, como durante el tiempo de Antíoco Epífanes, todo esto, como el caos que había durante unos años antes de Jesús, 175 años aproximadamente antes de Jesús. Son libros muy preciosos, históricamente maravillosos, pero que no son inspirados por Dios. Hay que reconocer los libros que son inspirados por Dios. Bueno, también la interpretación de la Biblia. ¿Cuál es la correcta interpretación? Durante muchos años ha habido diferentes teologías, pero permanecen se han establecido 2 tipos de interpretación, que es la interpretación alegórica, la cual tenemos que tener mucho cuidado para utilizar la interpretación alegórica. La interpretación alegórica es como leer un pasaje, un libro o algo y darle una interpretación espiritual, una interpretación de nuestra propia opinión. Esa es una interpretación alegórica, cosa que hace muchísimo predicador del mundo. Lee la Biblia y quiere interpretarla basándose en su propia opinión. Y hay reglas de la hermenéutica que no se pueden pasar por alto. La otra interpretación es la interpretación literal, o lo que se le conoce como la interpretación histórico-gramática o histórico-gramatical, que yo creo firmemente que es la más correcta. ¿Por qué? Porque se busca extraer del texto por medio de un exégesis de lo que está escrito, cómo está escrito, cuando el autor principal, el primero que lo escribió, para qué audiencia era, y es más correcto utilizar esta interpretación histórico-gramatical, porque aunque es un libro inspirado por Dios, también es un libro que hay que seguir su gramática, cómo está escrito, no querer inventar, espiritualizar todo. Claro, la Biblia tiene figuras, simbolismos, tipología, alegorías, parábolas, y hay que entender todas estas situaciones para darle una interpretación correcta a la Biblia. El día de hoy hasta aquí. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si existiera alguna pregunta que usted quisiera hacerme, con confianza. Reconozco que no tengo todo el conocimiento. He estudiado teología, aún sigo trabajando en mi licenciatura en esos años recientes, pero tengo 19 años estudiando la Biblia, las Escrituras, historia de la iglesia, un poco de hebreo, arameo y griego, porque es necesario, ya que son los idiomas originales en los cuales está escrita la Biblia. Dios te bendiga, Dios te guarde, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, sé que el día de hoy no abrimos las Escrituras para leerlas, pero creo que tu Espíritu Santo está con nosotros y nos guía a toda verdad. Padre, bendice a quienes vean este devocional, guarda sus vidas, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Nos veremos hasta la próxima.